Toda gran historia es como una cebolla, ¿no? Tiene capas. Está la historia en sí, lo que se cuenta. Luego está el medio, el cómo se nos cuenta. Y finalmente, el lenguaje preciso que le da forma a todo. Hoy vamos a desarmar una narrativa icónica, la de Frida Kahlo, para entender cómo funciona cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con esta imagen. A simple vista nos invita a un espacio de calma, de intimidad. Pero en la vida de Frida Kahlo, este espacio era muchísimo más que un simple lugar de descanso. Era literalmente el centro de su universo. Esta frase de un ensayo de Rosa Montero es la clave de todo. No es solo una oración bonita, es una metáfora potentísima que encapsula una vida entera de dolor, de resistencia y sobre todo de una creatividad desbordante. Este va a ser nuestro punto de partida. Ok, primero vamos a la esencia de la historia. ¿Qué significa realmente que para alguien su mundo entero, su universo creativo y su sufrimiento quepan en el espacio de una cama? Pensemos en eso un momento. La vida de Frida estuvo, marcada por un sufrimiento físico inmenso, desde la polio en su infancia hasta ese terrible accidente que le destrozó el cuerpo. Pero aquí viene lo extraordinario. Cada uno de estos golpes no fue solo una tragedia, se convirtió en la gasolina, en el combustible crudo de su arte. Entonces, el punto crucial es este. La cama no era un simple mueble, para nada. Para Frida era su taller donde pintaba, era su escenario, desde donde se mostraba al mundo. Y sí, también era su prisión, la que la ataba al dolor. Era el microcosmos desde donde ella interpretaba y creaba toda su realidad. Y el ensayo de Montero lo articula a la perfección. La idea principal, ya lo vimos, es que la cama era el centro de todo. Y las ideas secundarias nos dan el contexto, cómo el dolor se transformó en arte, cómo sus relaciones le impactaron y finalmente cómo la pintura fue su herramienta para sobrevivir a una realidad que a veces era muy hostil. Muy bien, ya entendimos la historia, el qué. Pero una historia necesita un vehículo para llegar a nosotros, y esto nos lleva de la sustancia a la forma, del contenido al cómo nos llega. Pensemos un segundo en la revista. No es solo un conjunto de páginas, es un recipiente, un paquete diseñado cuidadosamente para contener y darle forma a las historias que consumimos. Y claro, hoy en día este recipiente viene en dos formatos principales. Por un lado, la revista física, la de toda la vida. Nos da una experiencia táctil, una conexión diferente. Por otro, la electrónica, que es un mundo aparte. Es dinámica, nos ofrece videos, audio, enlaces, podemos comentar, compartir al instante. Al final, el formato cambia por completo nuestra relación con el contenido. Y toda revista, sea física o digital, comparte una estructura fundamental. Pensemos en ella como un viaje. La portada es la promesa que nos invita a entrar. El índice es el mapa que nos guía para no perdernos. Y los artículos, los artículos son el corazón del destino, donde realmente reside la historia. Cada elemento tiene su función para que la lectura sea atractiva y fácil de seguir. Ya vimos la historia y el medio que la contiene. Ahora vamos a profundizar todavía más, hasta los cimientos, los bloques que construyen la precisión y la credibilidad de cualquier relato. Porque para que una historia, sobre todo en una revista, sea creíble, necesita estar anclada en la realidad. Hablemos de los números. En español, no todos los números se usan igual. Hay 4 tipos principales y cada uno tiene una función súper específica. Entenderlos es clave para ver cómo los detalles numéricos pueden anclar una historia, dándole peso y veracidad. Primero, los cardinales. Son los que nos dicen cuántos hay. En el caso de Frida, un dato como 32 intervenciones quirúrgicas no es solo un número, es una cifra que cuantifica una vida de dolor y de resistencia de una forma brutalmente directa. Luego están los ordinales, que establecen orden, una secuencia, su primer gran trauma. Esa palabra primer nos indica que ese fue el punto de partida de una larga cadena de sucesos que definieron su existencia. Organiza la narrativa de su vida. Ahora, pasemos a los partitivos. Estos nombran porciones de un todo. Por ejemplo, podríamos decir que leímos 1/3 del libro sobre su vida. Estos números nos ayudan a medir y a entender las partes que componen una unidad más grande, ya sea un libro, una vida o una colección de arte. Y finalmente, los multiplicativos, que señalan repetición o aumento. Si un crítico dijera que el impacto de su arte fue doble tras su exposición en París, estaría usando un multiplicativo para intensificar el significado. Son números que, básicamente, escalan la importancia de las cosas.
Así que hemos desarmado una historia poderosa, ¿verdad? Desde su contenido emocional, pasando por el recipiente que la transporta, hasta los datos precisos que la sostienen. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si tuviéramos que contar nuestra propia historia, ¿qué metáfora central usaríamos? ¿Qué medio elegiríamos para compartirla? ¿Y qué números clave le darían peso y realidad? La respuesta define no solo cómo vemos a los demás, sino sobre todo cómo nos narramos a nosotros mismos.